No hay la menor duda del creciente papel de la sociedad civil organizada en México y el importante papel que juega en momentos de cambio. Para platicar de este sector y lo que hace, nos acompaña, como todos los miércoles, Juan Pardinas. Juan, muy buenas noches. Leo, Edna. Y en esta ocasión nos acompaña Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leo. Muchas Gracias por venir. Bueno, pues ambos, de hecho, presiden unas organizaciones de la sociedad civil que hay que decir que han tenido... antes Edna era mi jefa. Ah, caray, eso no sabía. Ah, sí, trabajamos en otra ONG. En otra época, y en otra época de México, y en otro momento para las organizaciones de sociedad civil. Sí. Bueno, un saludo a Luis Rubio, ¿no? Sí, que fue pionero en esto, la verdad, hay que decirlo, sí, ¿no? Totalmente. Absolutamente. El buen Luis. Pero bueno, ustedes hoy dirigen un par de ONGs que la verdad han tenido mucha influencia. Edna, qué bueno, ¿no? Pues para eso estamos, Leo. Realmente organizaciones, vamos a delimitar, vamos a hablar de estos think tanks o centros de pensamiento, pues existimos para cambiar la realidad. Sí. No solamente para generar conocimiento, ni para apuntar los problemas o hacer diagnósticos, sino para cambiar la realidad, tener incidencia en la política pública y que por esta vía cambiemos ciertas condiciones, ¿no? Entonces, México... Generando conocimiento, hay que decirlo, ¿no? Generando conocimiento, reportes, en pero fin. no solamente, Leo. Yo digo que somos vehículo todoterreno, porque tenemos que producir documentos rigurosos, pero a la vez que sean accesibles a los públicos a los que queremos llegar. Tenemos que tener las estrategias de incidencia, tenemos que tener interlocución, cercanía con los actores gubernamentales con los que queremos tener queremos tener incidencia, pero a la vez guardar independencia. Entonces hay que cuidar muchos equilibrios en nuestro trabajo. Pero ciertamente la definición de un centro de pensamiento, de un think tank, es cambiar la realidad. Sí, y yo recuerdo, por ejemplo, el documento que ustedes hicieron sobre el mercado energético, el no mercado energético en México, más bien, sobre el sector energético. ¿Qué influencia tuvo, Juan? O sea, fue, la verdad, una pieza importantísima para lo que se convirtió en la reforma energética. No, te lo agradezco mucho, Leo. Creo que es de Miguel de Cervantes el dicho que el halago en boca propia es vituperio. Luego se lo oía a Jorge Castañeda adaptado, que el halago en boca propia es el único que hay. Pero hablando, parte sí, o sea, por supuesto feliz de hablar del trabajo del IMCO y de la reforma energética, pero leyendo tu artículo de hoy en la mañana sobre la posición del presidente de la República en Naciones Unidas frente al tema de la marihuana. Ese cambio de posicionamiento, esa evolución del jefe del Estado mexicano frente a un tema muy importante, no se podría entender sin la acción decisiva de la sociedad civil. México Unido contra la Delincuencia, ¿no? Y diversas... Los de SMART, que también son los de México Unido contra la Delincuencia. Probablemente Fernando Lauzarán, que pues, tiene un pie en sociedad civil y es un político profesional. Alejandro Madrazo, profesor del CIDE, que es, o sea, su cachucha principal es ser académico, pero lleva años presentando evidencia sobre esto. Y que a mí me pareció, coincidiendo mucho con lo que decías en la mañana, muy afortunado el cambio de posición de Enrique Peña Nieto frente a la marihuana. Bien por el presidente, la verdad que muy bien, muy buen discurso, hay que decirlo, muy buen. Qué bueno que lo fue a dar, porque primero que no quería, que siempre creo que fue una rectificación afortunada, por cierto, un presidente que se crece rectificando, eso creo que hay que subrayarlo, pero hubiera sido imposible ese discurso sin el trabajo de sociedad civil. Entonces, para evitar el halago en boca propia, porque aquí es no trabajamos directamente temas de legalización de las drogas en IMCO, la sociedad civil le cambió la posición al Estado mexicano frente a un tema tan importante como la marihuana. Y eso es noticia de hoy en la mañana. Y ¿sabes qué me gusta mucho? Que con los chavos, son los universitarios, cuando hablas, que en mi generación eso no existía, muchos te dicen, yo quiero trabajar en una ONG, yo quiero trabajar en el tercer sector, yo quiero trabajar en la sociedad civil. Eso, bueno, no sé ustedes, pero cuando nosotros éramos chavos, nadie decía eso, ¿no? Nosotros somos una institución muy pequeña, el IMCO tenemos cerca de 40, 45 personas.
recibimos al año cerca de 1,000 currículums de gente que quiere trabajar con nosotros. Nos honra muchísimo. Desgraciadamente, pues ante la tal demanda de empleo no podemos darle espacios a todos, pero habla de cómo sociedad civil se va posicionando como un referente aspiracional de mexicanos que buscan el cambio. Antes la política se veía como una avenida para esto, ahora la sociedad civil pues es una trinchera importante para empujar las cosas en México. Tiene mucho que ver con que antes el monopolio de las ideas, el monopolio del diseño, la política pública, de la atracción del talento, mucho lo tenía el gobierno. Sí. Y me parece que el espacio que se ha ido abriendo para que organizaciones como las nuestras tengan una participación activa es que ese monopolio se acabó. Entonces ahora la definición de los problemas, las visiones de país, la política pública, pues ya se fragmentó esa visión y hay una verdadera competencia de ideas. Y pues qué bueno que pintamos y que se pueda y que centros como estos pueden atraer talento. Mucha gente nos pregunta, Edna, y yo les paso esta pregunta, ¿de qué viven? ¿Cómo? O sea, el tema de procuración de fondos no es nada sencillo. No es nada sencillo. En México tampoco había una cultura de filantropía y de, en fin, de gente que dice, pues yo voy a dejar, ¿no? En mi testamento le voy a dejar tanto dinero a esta asociación civil porque creo en ella, en fin. Bueno, yo creo que la llave del financiamiento no es muy caudalosa, ¿no? Entonces, por eso es que sociedad civil organizada, o sea, estos centros de pensamiento, pues no es tan profunda la densidad, ¿no? Leo. Sin embargo, creo que hay oportunidades de financiamiento en diversas instancias, fundaciones de Estados Unidos, embajadas, la Unión Europea, y cada vez un poco más de disponibilidad de recursos de donantes internos. Eso es importante. Pero fíjate, por ejemplo, eso de que reciben dinero del extranjero, a ustedes en algún momento los han llegado a atacar, no sé si a ustedes, por cierto, pero... De la reforma energética se volvió francamente absurdo, uno de los debates más lastimosos, y nos acusaban de por recibir, es menos del 8% de lo que recibe el IMCO, de proyectos asociados o financiados por recursos del gobierno de Estados Unidos. Ya nosotros representamos la posición de Washington, que me lo dijo un profesor de la Ibero. Yo estaba tan enojado, a pesar de que mi padre fue fundador de la Ibero. Yo le dije, ¿entonces usted representa la posición del Vaticano? Pues no, por supuesto que no. O sea, no es así, y así es como llevarlo al absurdo. El IMCO en gran medida se debe desde su nacimiento al empresariado mexicano, a los grandes empresarios de México, y creo que si ve uno en qué partes del país hay una sociedad civil más sólida, más desarrollada, y sociedad civil no solo me refiero a instituciones como México Evalúa o el IMCO, distintas formas de activismo social están directamente vinculadas a un sector privado fuerte. En los estados donde ves un sector privado menguante, un estado con muchísima presencia, pienso estados como Chiapas, por ejemplo, sí hay, o sea, por ejemplo, se puede llegar a argumentar ya desde un punto de vista teórico, semántico, si una comunidad indígena es sociedad civil o no, pero organismos independientes con visión, pues por ejemplo, de las regiones del país donde hay mayor dinamismo es Nuevo León. Claro. O sea, tienes Nuevo León, ¿Cómo Vamos?, el Consejo Cívico de Nuevo León, del cual Edna es consejera. ¿Qué es el Consejo Cívico? Perdón. Bueno, soy parte de un Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Ahí es una vertiente un poco distinta porque es una asociación entre empresarios y gobierno, y que surge después de la reconstrucción. Entonces encontraron que había una modalidad interesante. Después del huracán. Del huracán. Había una modalidad interesante de interacción y lo pusieron en la ley. Entonces es este Consejo de Nuevo León que está pensando en el largo plazo. Es muy interesante. Jalisco, ¿Cómo Vamos? Es otro caso. Y los ves y son
organizaciones que de una u otra manera están vinculados al sector empresarial, y yo sí creo que es, incluso como caso de estudio, de ver la densidad de organizaciones de sociedad civil en estados donde hay un sector privado fuerte, y en algunos casos yo diría que es casi una precondición para la posibilidad de existencia de estas organizaciones. Y sociedad civil fuerte, que trabaja temas de rendición de cuentas, una variedad de temas, es una precondición para gobiernos vigilados y gobiernos acotados. Desde luego. Ahora, yo creo que también una de las críticas que luego se escucha a las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles es que tienen un sesgo ideológico. Pues se vale, ¿no? O sea, digo, en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos hay think tanks de derecha, think tanks de izquierda, think tanks más neutrales, en fin, se vale, ¿no? Por supuesto. O sea, por ejemplo, yo creo que el IMCO es una ONG que cree más en el libre mercado. Por supuesto, ¿no? Y no nos avergüenza, y no es algo que tenga yo que esconder detrás de la cortina. Somos un think tank que cree que una buena parte, no todas, pero una buena parte de los problemas de México se pueden resolver a través del mercado. Por supuesto, necesitamos un Estado fuerte en muchísimos ámbitos, pero de esta combinación van a nacer las soluciones. Y lo que sí, había una frase de un político norteamericano que decía que todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pero no todo el mundo tiene derecho a sus datos y a sus hechos. Aquí lo que hacemos es, con evidencia y datos, avanzar nuestros argumentos. Y si nuestros argumentos no tienen respaldo de la evidencia, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal y tenemos que repensar nuestro posicionamiento. Entonces, una cosa es sí tener una visión del mundo y otra es ser un dogmático. Sí. Entonces, ser liberal no implica que sea un dogma religioso. Es una visión general, una plataforma sobre la que entiendes y analizas las cosas y utilizas la evidencia para probar tus hipótesis o desecharlas, ¿no? Yo creo que hay un continuo donde puedes encontrar think tanks o centros de pensamiento muy ideológicos que avanzan eso. Sí, sí. Que quieren convencer al mundo de una visión. Totalmente. Y se vale. Y se vale. Y hay otros analíticos que se basan en evidencia, que se basan en datos duros, en hechos. Sí, claro. Y cuyo propósito es influir la política pública, no las mentes de las personas. Claro. Entonces ahora, hay un rango amplio. El cambio más importante que necesita este país, lo hemos discutido mucho en esta mesa, tiene que ver con el Estado de Derecho y en particular ahorita con la plaga de la corrupción. Y ustedes dos, sus dos organizaciones están sentadas ahorita en la mesa que se está discutiendo en el Senado en algo absolutamente inédito, yo diría, ¿no? Que ustedes están sentados en la negociación en el Senado, Juan. Pues sí, es un momento histórico de la democracia mexicana. La Ley 3 de 3 es la primera iniciativa ciudadana que está en un proceso de dictaminación de comisiones del Senado. Si avanza el proceso y se vota en comisiones, pues se va a considerar en el Pleno del Senado y ya en vistas de volverse ley. Si los priistas cumplen los acuerdos, si no se echan para atrás y entienden el nivel de hartazgo de la corrupción en México. Hemos tenido buen respaldo del PAN, buen respaldo del PRD. Ojalá y el PRI no se eche para atrás y no le tiemblen las corvas a la hora de cambiar el sistema de impunidad que tenemos en México. Yo creo que sí es histórico también, en el que antes habíamos hecho análisis y es de lo que instituciones como el IMCO era su trabajo tradicional. Ahora, con un conglomerado muy importante de organizaciones, está el CIDE, México Evalúa, el TEC, Transparencia Mexicana, con el liderazgo de Eduardo Bojorquez, construimos una ley, 95 artículos de principio a fin. Nos tomó cerca de 7 meses desde el primer borrador. Fue un proceso de construcción complicado, el Departamento de Derecho del ITAM, pero ya esa ley pues está a punto de formar parte del mapa institucional de nuestro país o en proceso de convertirse. Eso ya lleva, yo creo que el nivel de influencia de la sociedad civil mexicana a otro punto, ¿no? Desde luego. Yo pienso, Leo, que es crítica el papel de la sociedad civil en este momento, porque hemos tenido otras transiciones. La transición política, sin lugar a dudas, la participación de sociedad civil, de distintos actores, fue crítico para lograr el consenso de la clase política y llevar a cabo esta reforma política. La reforma económica, no tuvimos una coalición de consumidores, pero fue un momento crítico. Y ahorita
pero también hubo un consenso de las élites en algún momento. Y aquí, Leo, va a ser muy difícil tener el consenso de la clase política porque lo que implica la reforma que se está promoviendo es la autocontención. Sí. Es el control del poder. Sí. No, bueno, y si no hay esa presión, no... Entonces, en este momento de tránsito hacia nuestra tercera transición, Sí. que es una agenda de rendición de cuentas y Estado de Derecho, Sí. me parece que como en ninguna otra es importante la participación de sociedad civil. Así es. Porque no vamos a tener el consenso de la clase política. Sí, claro. Aquí es la sociedad civil Ni el empujando. consenso, ni el interés, ni la interés. voluntad. Ajá. O sea, si no, los si no hay presión acicateamos, social, ellos se siguen como estamos. Y podemos acabar como están. ¿Qué tal lo de Brasil, ¿Cómo ven lo de...? Un comentario rápido y ya nos a vamos. mí me parece paradójico que es como kafkiano, porque la señora Dilma Rousseff no está acusada de delitos de corrupción. No, a ella no le han encontrado nada. Pero es tal la indignación popular, las aguas revueltas del escándalo político, y sí que se rodeó de varias gentes que sí están acusadas directamente de corrupción, que está Brasil a punto de perder a su jefa de Estado sin ninguna argumentación válida, porque es un problema fiscal que lo trató de resolver tal vez con intención electoral, pero como lo hubiera hecho cualquier jefe de Estado en el mundo, le está costando la presidencia de la República. Gracias, Edna. Muchas por haber gracias, venido, Leo. Gracias, Encantada. gracias por venir. Felicidades, desde luego, Muchas por toda gracias. la labor que haces. A ti ni te felicito porque vienes cada miércoles, entonces, bueno. Pero aún así, ciudadano. ¡No! ¡Felicidades al ciudadano Pardinas! No nos Felicidades. administres el afecto. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.